Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en español lento. Yo soy Mila. Y yo soy Fausto. Fausto es mi primer invitado de este podcast de terror. Pusimos una imagen de fuego por detrás para sumar un poco de atmósfera. Bueno, justamente la imagen que tenemos atrás es de una fogata. Y la historia que voy a contar hoy empieza en una fogata. ¿Empieza en una fogata? Sí, estábamos hace muchos años. En el año 2012, creo. Año 2012. Fue el año en el que me egresé de primaria. De la escuela primaria. ¿Cuántos años tenías? Fausto se graduó de la escuela primaria a los 11 años. Esta es una historia donde Fausto es el protagonista y Fausto tenía 11 años. Y tuve mucho miedo. Ok, eso suena intrigante. Incluso Fausto intentó contarme la historia. Le dije, no, contámela en el podcast, así reacciono. La historia es bastante corta y no me acuerdo mucho porque fue hace muchos años. Sí. Pero vamos a explicar los básicos. Cuando nos graduamos de la escuela primaria y de la escuela secundaria, casi siempre hay un viaje. Un viaje de graduados. En Argentina decimos un viaje de egresados. Fausto, en su viaje de egresados, fue a Entre Ríos, curiosamente el lugar donde fuimos de vacaciones en uno de nuestros últimos vlogs, si lo quieren ver. El lugar a donde fuimos a las termas, a relajarnos. Lo contrario, completamente lo contrario, a lo que pasó esa noche. ¡Wow! ¿Era estilo campamento? Era un estilo campamento y era un lugar que era un bosque, y en una fogata los guías del lugar nos empezaron a contar historias sobre una bestia en el bosque. Ok, entonces esto es una leyenda de Colón, Entre Ríos. Es una leyenda regional de este lugar donde estabas de campamento. Las personas que trabajan en el campamento, en la fogata, te empiezan a contar esta historia. Esta historia terrorífica sobre un ser medio bestia, medio demoníaco, que muchas personas parecían haber visto, y además se combinaba con múltiples desapariciones de personas. Personas, no niños. Personas en general. Ok, estoy pensando que vos fuiste a esta parte, a esta sección de los palmares. Los palmares es un área que está lleno de palmeras y durante el día se ve muy familiar, se ve muy lindo, pero estoy pensando que es un espacio gigante, ¿no? Es un bosque. Exactamente, un bosque gigante, enorme. Que si lo pensamos bien, en los lugares así con mucha naturaleza, muy grandes, bosques, montañas, diferentes lugares, en este caso palmares, es como el escenario perfecto
para un monstruo, para una bestia, para algún demonio o criatura extraña, ¿no? Exactamente. Y yo creo que los guías del lugar se aprovecharon de eso para contarnos una historia aterradora. Vos no recordás exactamente qué leyenda era. ¿Querés que googlee rápidamente a ver si encuentro información? Sí, si podés encontrar cuál era la leyenda, sería muy divertido. En los campos entrerrianos, en esta área rural de Entre Ríos, existe la leyenda de la luz mala. La luz mala básicamente son luces flotando en zonas oscuras o pantanosas. Hay gente que dice verla entre árboles o cerca de pastizales húmedos. La explicación racional suele ser gases del suelo, pero el mito sigue muy presente, muy fuerte. Así que la leyenda que probablemente te contaron fue la de El Lobizón igual, no la leyenda de la luz mala, ¿no? Es probable. Hay muchas leyendas urbanas en la zona de los Palmares. Dice que el lobizón, que es la otra leyenda de esta área, muy presente en zonas rurales de Argentina. Podríamos hacer un episodio sobre leyendas rurales, porque hay muchas. Hay mucho campo en Argentina y en Entre Ríos particularmente. Se dice que aparece de noche en caminos vacíos, especialmente cerca del monte. A veces lo describen más como un perro enorme y deformado que como un hombre lobo clásico. Entonces, en la fogata te contaron sobre una leyenda, sobre esta bestia estilo hombre lobo que existe en la naturaleza. Pero, ¿cuál fue la historia que vos viviste esa noche en el campamento de Entre Ríos? Esa noche nos separaron en grupos y éramos grupos de 2. Y había justamente todo un paseo por el bosque para asustarnos. Así que había gente vestida, todo el evento preparado para asustarnos, y si bien nos asustamos mientras que estábamos haciendo el recorrido, en un momento nos alejamos con mi amigo y los dos miramos para el costado, habiendo sentido una presencia, y vemos 2 luces rojas que parecían ojos. ¡No! ¡Qué miedo! En Argentina diríamos qué cagazo. Sí, exactamente. De noche. De noche en el bosque. Salimos corriendo los 2 y se lo contamos a nuestros amigos. No nos creyeron y se rieron de nosotros. Es que lo curioso que pasa cuando uno tiene alguna actividad un poco paranormal, un poco extraña, es difícil contarla o creerlo, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene un presentimiento de que algo está mal, de que algo es incorrecto, de que algo no es completamente natural, como que intentás ignorarlo, ¿no? Uno mismo. Y peor cuando es la historia de otra persona, porque si vos no lo viste con tus propios ojos, decís, no, me está haciendo un chiste, esta historia no es real. Sí, pero fuimos 2 personas que vimos lo mismo y se asustaron muchísimo. Éramos chicos
y la actividad era para asustarnos, pero igualmente nos dio bastante miedo. Sí, aparte estás diciendo que las luces eran color rojo, ¿no? Si hubieran sido los guías, es decir, las personas que trabajaban en el campamento, no sé si es muy fácil conseguir luces de color rojo portátiles en el 2012 o 2013 que pasó esta historia. Hoy en día es muy fácil conseguir luces pequeñas, portátiles, de color, pero en ese momento no es algo accesible, digamos, ¿no? Sí, y los mismos guías dijeron que no había nada con luces rojas, que probablemente nos confundimos con otra cosa. Ok, y no les contaron sobre la leyenda de la luz mala. No nos contaron sobre la leyenda de la luz mala. Es muy interesante porque vos me estás contando que viste luces extrañas, rozando lo fantástico, ¿no? Rozando lo paranormal. Exactamente. Y cuando googleo sobre este lugar, la primera leyenda que me aparece es... La luz mala. ¡Qué locura! O sea, esto no está guionado. Claramente no está guionado. Y es muy loco. Y ahora quiero investigar más, quiero aprender más sobre este fenómeno, ¿no? Porque es muy particular. Yo quiero que sepas que para preparar este podcast estuve escuchando un montón de podcasts, de historias de Reddit, sobre historias paranormales, y nunca escuché algo similar. ¿De luces? No. La verdad fue aterrador, pero yo personalmente creo que nos confundimos con alguna otra cosa o que éramos chicos y lo inventamos por miedo. ¿Pero los dos van a inventar la misma cosa? Ahí es lo raro, porque si hubiera sido solamente uno. Sí. Bueno, ¿crees que para finalizar este podcast busquen Reddit algún testimonio, alguna historia de alguien con una experiencia similar? Dale. Vamos a ver si encuentro. Encontré rápidamente, la verdad, en el sub de Reddit Argentina Vender Style, no sé de qué sea este sub, pero es un post de Elderberry 174 que se llama La luz mala. Ok, Wow. Voy a leer este post. En el campo hay gente que no cree en psicólogos, ni en depresión, ni en ataques de pánico, pero sí creen en la luz mala. Mi abuelo contaba de un hombre que vivía con la mujer en un campo lejos de todo. Un tipo duro, seco, de manos llenas de callos y tierra metida para siempre en las uñas. Nunca había pensado otra vida. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que desaparecía el sol y después volvía a la casa sin hablar demasiado. Tenía hijos grandes trabajando en una metalúrgica y días exactamente iguales desde hacía décadas. De esos hombres que si se sienten mal, agarran una pala en vez de hablar. Esto es una forma de slang de decir trabajan en lugar de quejarse, ¿no? Exactamente. Agarrar la pala es slang para decir trabajar. Y parece que una noche empezó a ver la luz mala. Primero lejos, cerca del molino. Una luz
quietita, flotando en medio del campo. Después empezó a verla más seguido, a veces entre los pastos, a veces al fondo del terreno, siempre de noche. Nunca se acercaba del todo, pero tampoco desaparecía. La mujer le decía que estaba cansado, que trabajaba mucho. Él se enojaba cuando le hablaban así. Decía que esas eran boludeces de porteños, que la gente ahora inventa enfermedades para no trabajar. Porteños son las personas de Buenos Aires. Y esta historia, la verdad que no dice exactamente dónde lleva lugar, pero como en el campo, ¿no? Como personas de campo. Exactamente, personas del campo. Salud, personas del campo. Y porteños es decir, una forma de decir las personas de la ciudad de Buenos Aires. Pero igual, cada noche salía al patio a mirar el campo oscuro, como esperando verla aparecer otra vez. Y la veía. Lo raro es que empezó a cambiar. No mucho, pavadas. Se quedaba callado mirando afuera. Dejaba trabajos sin terminar. A veces salía de noche con la escopeta y se quedaba parado como esperando algo. La última noche salió solo, como tantas otras veces. Hacía frío y no había luna. La mujer escuchó abrirse la puerta del galpón y después silencio. Un silencio largo, de esos que parecen tragarse el campo entero. Y después, el disparo. Lo encontraron entre los pastos, con la escopeta al lado. Mi abuelo decía que el hombre salió esa noche a matar la luz mala. ¿Qué sé yo? Depresión, ansiedad, angustias, excusas para no trabajar. Ok. Es interesante esta historia. ¿Qué pensás? Analicemos lo que acabamos de escuchar. Es un hombre que está un poco obsesionado con esta luz mala que ve, que quizás es la misma luz que vos viste. Es posible. ¿Y qué pasa? ¿El hombre aparece muerto? Al final aparece muerto, pero antes de que aparezca muerto. Es como que la luz lo empieza a consumir un poco, ¿no? Como todas las noches sale a verla, todas las noches la busca, todas las noches está esperando encontrar esta luz mala. Parece ser, estoy sintiendo escalofríos un poco, pero parece ser como una energía, un ser quizás, un espíritu quizás demoníaco o algo negativo, pero que atrae a las personas, ¿no? Sí. Obsesiona a las personas. Sí, hace que la busquen a esa luz en los campos oscuros de las áreas rurales de Argentina y eventualmente hace que la persona esté consumida, ¿no? Porque estábamos hablando de que esta persona era una persona muy trabajadora y poco a poco empezó a desgastarse, empezó a no terminar los trabajos, empezó a verse más consumido, ¿no? Fue como un proceso. Sí, un proceso lento en el cual poco a poco consumió a la persona. Y finalmente, cuando aparentemente decide ir a enfrentar a esta luz, o quizás no fue a enfrentar a la luz, quizás la fue a buscar después de verla tantas noches con su escopeta en mano y aparece muerto.
como un suicidio. Me pregunto si será como una luz que atrae a las personas para que se suiciden. Es muy oscuro eso. ¿Se habla de suicidio? Aparece muerto, con la escopeta en la mano. Claro. Pero no se sabe por qué murió. No se sabe, pero está solo en el campo. Una noche que sale a buscar a la luz. ¿Qué opinás vos? Es fuerte. Es interesante también como este concepto de que en lugar de hablar de depresión o ansiedad o problemas mentales, se habla de la luz mala, como esa oscuridad que cargan los humanos. En estas áreas de campo de Argentina le dicen la luz mala. Puede ser que, como no se cree en la salud mental, la luz mala sea esa representación de todos esos problemas no hablados. Yo creo que sí, está para pensar, está más filosófico que terrorífico. Este relato de Reddit está muy interesante. Voy a ver si hay algún comentario interesante para traer. Bueno, acá alguien dice, no lo leí, lo voy a leer ahora. Al hermano de mi abuelo le pasó parecido. Era un tipo de campo, medio bruto y mal arriado, pero buena gente. Cuando era chiquita, nos pasaba a buscar a todos los chicos para ir al monte a cazar liebres. De noche, claro está. En una de esas, nos dejó encerrados en la camioneta y salió solo porque veía luces. Vino al rato como si nada y nos fuimos. Después empezó con esos episodios donde se desconectaba de la realidad. A lo último, dice que las veía abajo de la cama. Se volvió agresivo cuando había que acostarlo. Se quedaba sentado en la cocina toda la noche. Demencia senil, el diagnóstico. Pero hasta que se murió, siguió repitiendo lo de la luz mala. Creo que antes lo que no podían comprender, tenían que darle una explicación con algo que sonara lógico. Normal en personas que tenían que trabajar de niños y no tener la oportunidad de estudiar. Si no recuerdo mal, hay una explicación sobre la luz mala, pero en esos tiempos no iban a explicarle sobre ciencia a todos. Eso era para unos pocos. En el campo, el que no trabaja es un estorbo. Y crecer con eso y todo lo que hacen le trastorna la cabeza a cualquiera, creo yo. Tampoco tenían muchas opciones igual. Qué locura una historia tan similar a la que está contando el post original. Porque es de otra persona, también anciana, ¿no? Una persona mayor de edad. Y una historia de una persona completamente distinta, teniendo la misma visión que tuvo otra persona del campo y muy trabajadora. Y esta cosa del progreso de la luz a nivel que las veía hasta por debajo de la cama. Eso es terrorífico, ¿no? Eso es terrorífico, la verdad. Y siempre esta cuestión de que los demás no creían, lo menospreciaban a eso. Sí. La verdad, Faust, gracias por compartir tu historia porque desbloqueamos todo un mundo con esto. Mirá vos, o sea, fuiste parte o presenciaste un espíritu maligno popular del folclore argentino y no lo sabías. No lo sabía, para nada. Fausto recordaba esta anécdota de cuando era un niño viendo las luces rojas con el amigo en la noche, en la naturaleza, en el campo, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a chequear qué encontramos. Y encontramos un montón de información, encontramos relatos
de personas consumidas por estas luces. Gente, esto no fue planificado. Yo no busqué información, no busqué en internet. Ni siquiera Fausto me había contado la historia. No, Camila está escuchando la historia por primera vez que yo la cuento. Así que muy bien esto. Yo tenía esperanzas. Yo le dije a Fausto, por favor, recordá en tus memorias, ¿tenés alguna historia un poco creepy, un poco extraña, un poco paranormal para mi podcast? Y dijo, creo que no, creo que tengo una. Y mira, tenías una historia espectacular y no lo sabías. No lo sabía. Así que esperamos... ¿Querés decir algo más? No, yo siempre menosprecié esta historia porque era muy chico. Vos también tenés una historia interesante de cuando eras chica para contar en otro episodio. Sí, honestamente ya hablé de esta historia en el episodio 3, en la temporada 1 de Julieta. Conté un poco en mi podcast normal, pero quizás la vuelvo a contar en este podcast con mamá, porque es interesante la perspectiva de mamá en esta historia, que es mi única historia paranormal. Así que sí, gracias por recordármelo, pero si quieren ver mi relato del podcast es este episodio. Y bueno, gracias Fausto por participar. Esperamos que les haya gustado a ustedes. Déjennos saber en los comentarios si les gustó este formato. Me parece muy divertido escuchar historias, anécdotas de otras personas y leer en Reddit y también leer historias que ustedes tengan. Así que creé un formulario para que me compartan historias que está acá en la descripción si quieren enviarme alguna historia para un episodio. Puede ser spooky, puede ser una historia normal, así que invitados a participar. Gracias por ver y nos vemos. Y también que comenten si alguna vez vieron luces en el bosque o les pasó algo parecido o paranormal en un bosque. Por favor, compártanos en los comentarios si les pasó algo parecido a esta experiencia tan extraña, aparentemente común en el campo argentino. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.